Hare Krishna, muy buenos días. Namaho Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna reiterados. Continuamos con las lecturas y comentarios sobre textos del Bhagavad Gita, recordando que nos encontramos en el capítulo número 13, que lleva por título La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Vamos a recordar que en este capítulo el Señor Supremo le está describiendo a Arjuna diferentes aspectos del conocimiento, o sea, como qué es la energía material, básicamente qué es el cuerpo, quién es el disfrutador del cuerpo, o sea, el alma espiritual, quién es el Señor Supremo y cómo está dentro del cuerpo, qué es el conocimiento, cuál es el objeto del conocimiento. Entonces, en el texto número 23, que fue el último texto que se compartió en el día de ayer, el Señor Supremo decía lo siguiente: sin embargo, en este cuerpo hay otro disfrutador, uno trascendental, quien es el Señor, el propietario supremo, quien existe como superior y sancionador y a quien se conoce como la superalma. O sea, el Señor Krishna le estaba recordando a Arjuna: el alma espiritual en este mundo está siempre dentro de algún tipo de cuerpo, burdo o sutil, de una forma o de otra forma, de unas cualidades o de otras, pero siempre está en algún tipo de cuerpo. Pero también en ese mismo tipo de cuerpo, junto al alma espiritual, siempre se encuentra el Señor Supremo en la forma de superalma, o sea, en una expansión del Señor que permite que Él esté dentro de cada cosa de manera localizada, también acompañando siempre a la entidad viviente. La entidad viviente nunca puede estar en un lugar donde no está el Señor, porque es el Señor quien es el que lleva a cabo todo el control de las diferentes situaciones. Entonces, en el verso 24, el Señor Krishna continúa diciendo: aquel que entienda esta filosofía relativa a la naturaleza material, la entidad viviente y la interacción de las modalidades de la naturaleza, es seguro que logra la liberación. Él no nacerá aquí de nuevo, sea cual fuere su posición actual. Krishna está diciendo: mira, Arjuna, aquel que logre comprender lo que es el conocimiento, o sea, aquel que logre comprender qué es la energía material, cuáles son sus cualidades, cuál es su función, cuáles son sus leyes, cuáles son sus estilos de funcionamiento, cuáles son los elementos que la conforman, cómo es que estos elementos están en constante mezcla, en constante reformulación. O sea, cualquiera que logre entender eso, cualquiera que logre entender al alma espiritual, o sea, qué es lo que está dentro de esta energía material, cómo es que está enredada en esta energía material, cómo es que los deseos del alma, las intenciones del alma, todas las ilusiones del alma son quienes permiten el cambio de la energía material, y aquel que logre entender también que junto a esa alma espiritual también se encuentra el Señor Supremo, entonces esa persona, sin duda alguna, entonces podrá obtener la liberación. ¿Por qué podrá obtener la liberación? Podrá obtener la liberación porque cuando el alma espiritual llega a comprender que la energía material y ella como energía espiritual son dos cosas completamente diferentes, entonces ella logra comprender que ella como entidad espiritual y el cuerpo material en el que se encuentra también son dos cosas diferentes. Y por tanto las cosas que suceden al cuerpo material y las diferentes situaciones, en verdad, cosa que ya hemos repetido, no la tocan a ella en su esencia. Pero cuando logra comprender que también junto a ella se encuentra el Señor Supremo y que el Señor Supremo es el que controla todo, entonces ella comprende que su función original
es entonces depositar su conciencia en este Señor Supremo y permitir ser guiada, ser orientada, ser iluminada por la presencia de este propio Señor Supremo. Entonces, cuando se comprende todo esto, evidentemente el alma sale del sueño de la ilusión, sale del sueño de la identificación material y alcanza la comprensión trascendental. Sigue estando en este mundo, sigue estando dentro de ese cuerpo específico, pero ya ve las cosas de una manera completamente diferente y se enfoca, se centra en tratar de estar siempre meditando, o sea, reflexionando sobre ella misma y su relación con Dios desde el punto de vista espiritual y cómo desde esa relación puede llevar a cabo de un modo favorable todas sus diferentes actividades y deberes que han sido adquiridos en este mundo material. El señor Chaitanya Mahaprabhu decía que en esta época y en este mundo material ninguna entidad viviente debería de dejar su posición, o sea, cada cual debería seguir donde está, o en familia, o en otra posición, o como hombre, o como mujer, o como casado, o como soltero, en la posición que sea, o como obrero, o como guerrero, o como sabio, la posición que sea, porque desde esa posición uno puede, con una guía adecuada y con una compañía adecuada, ir alcanzando la comprensión del Señor Supremo, así como ir desarrollando el estado de conciencia espiritual. O sea, porque realmente ese estado solamente depende de la comprensión, o sea, del conocimiento, de comprendernos y conocernos como lo que somos en verdad. Y un poco abandonar o salirnos de todo el enredo que la mente nos ha formulado, porque ese enredo nos mantiene completamente atados. En este verso hay algo muy interesante y significativo al final del verso, que voy a repetirlo, que dice lo siguiente, o sea, es seguro que logra la liberación. Él no nacerá aquí de nuevo, o sea, esa alma ya cuando logre esa liberación no nace de nuevo en el mundo material, sea cual fuere su posición actual. O sea, no importa cuáles sean las condiciones de usted en su vida, no importa cuáles sean sus cualidades, características, historia, presente o cosas que puedan pasar mañana. Sea cual sea su posición, sea lo que los demás digan de usted, cualquier cosa. Entonces usted debe tener en cuenta solo algo. Si usted logra el conocimiento, si usted logra la comprensión de quién es usted en verdad en lo profundo y usted logra la comprensión de cómo es que se lleva a cabo o se da la relación entre energía material, alma espiritual y Señor Supremo, entonces usted logra la conciencia trascendental. Usted logra la conciencia trascendental a pesar de todo lo demás, a pesar de las etiquetas del pasado, de las acciones, actividades, cosas pendientes, de cualquier cosa, usted logra el estado de trascendencia, porque el estado de trascendencia es simplemente o se debe simplemente a su nivel de comprensión. O sea, su conciencia, su estado de conciencia se va a deber a su nivel de comprensión. En la medida que usted vaya comprendiendo de cierta manera la famosa realidad, entonces usted también va a ir adquiriendo un determinado estado de conciencia. Por eso entonces el Señor Krishna dice que aquel que comprenda lo relacionado a la naturaleza material, aquel que comprenda lo relacionado al alma espiritual y aquel que comprenda lo relacionado al Señor Supremo y a la relación que hay entre los tres, entonces automáticamente esa persona está en condiciones de liberarse a pesar del estado de conciencia en la que se encuentre. El texto número 25 entonces dice con respecto a esa famosa liberación y a esa famosa comprensión, dice lo siguiente. Algunos perciben a través de la meditación a la superalma que se encuentra dentro de ellos. Otros la perciben a través del cultivo del conocimiento y aún otros a través del trabajo sin deseos fruitivos. El Señor Krishna le está describiendo a Arjuna los tres grandes caminos o las tres grandes maneras por las cuales la entidad viviente logra percibir al Señor Supremo en la presencia dentro de cada uno. O sea, los tres grandes senderos
por los cuales la entidad viviente, desde sus propias cualidades o características, logra comprender un poco, acercarse un poco a la relación con Dios y a la presencia del Señor Supremo. Vamos a comprender que en este mundo material hay dos grandes tipos de seres humanos. O sea, están aquellos que no les interesa para nada lo que es la espiritualidad ni el Señor Supremo, no les interesa nada de eso. O sea, las personas ateas o los agnósticos, las personas que no quieren saber nada sobre eso. Y están las personas que de una forma u otra, por un camino u otro, desde un enfoque u otro, sienten interés por curiosear, por entender, por comprender, por avanzar en la comprensión de ellos mismos y de la espiritualidad. Dentro de esas personas hay tres grandes senderos. O sea, el Señor Supremo aquí explica que algunos perciben a través de la meditación a la superalma que se encuentra dentro de ellos. O sea, el sendero de la meditación o el sendero de Dhyana Yoga, sendero de la meditación trascendental, logra o permite que algunas personas que se dediquen con disciplina, determinación y el método adecuado puedan ir concentrando toda su atención progresivamente en el interior de ellos mismos, en lo más profundo de ellos mismos, hasta que puedan tener una experiencia de su propia naturaleza espiritual y después, por supuesto, logran tener una experiencia de aquella fuente de donde procede esa naturaleza espiritual. O sea, logran percibir, logran tener la certeza de su propia espiritualidad y de la esencia y de la realidad de aquello que es la fuente también de toda espiritualidad, o sea, del Señor Supremo. El camino de la meditación es quizás uno de los caminos más mencionados en la literatura védica y se ha descrito de diferentes maneras, pero siempre está enfocado en eso, o sea, está enfocado en llegar a un estado donde usted por experiencia propia y por experiencia interior, o sea, por introspección, pueda lograr a descubrir, experimentar su propia naturaleza espiritual más allá de la mente material, del cuerpo material, los sentidos materiales, la inteligencia material, los egos falsos, todo eso. Y por demás después, entonces puede a partir de ese estado ir comprendiendo la presencia y existencia y naturaleza de la existencia del Señor Supremo dentro de usted mismo. Pero también dice que otros perciben la presencia y la existencia del Señor Supremo mediante el cultivo del conocimiento. O sea, por ejemplo, el camino del Sankhya Yoga o la filosofía Sankhya se describe como aquellas personas que se dedicaron a reflexionar muy detalladamente, a tratar de descomponer toda la naturaleza material en sus elementos primarios. Ellos lograron descomponer la naturaleza material en 24 elementos primarios, a partir de los cuales se va mezclando todo y se desarrolla todo lo que conocemos entonces como existencia material. Cuando ellos empezaron a describir todo eso, que desmenuzaron esos elementos, entonces allá el elemento número 25, o sea, que estaba por encima de esos 24 elementos y que no pertenecía a los elementos materiales, era el alma espiritual. O sea, ellos llegaron a la existencia espiritual, a la comprensión de que no pertenecían, de que ellos mismos en su esencia no pertenecían a ninguno de esos 24 elementos encontrados en el mundo material. Por tanto, si no pertenecían a ellos, estaban trascendiendo, o sea, estaban más allá de esos elementos y se comprendieron como un elemento espiritual, como una energía espiritual. Pero después, cuando empezaron a tratar de autodescribirse a ellos mismos, a esa energía espiritual, entonces cayeron en algo que estaba por encima de esa energía espiritual, o sea, la presencia del Señor Supremo, la cual era también accesible. Por tanto, el Señor Supremo vendría a ser el número 26, o sea, por encima aún de cada alma espiritual y al mismo tiempo dentro de cada entidad viviente. Entonces, a través de la búsqueda del conocimiento, el conocimiento descriptivo, el conocimiento detallado, la observación, la experimentación, a través de eso también podían o se puede encontrar, disculpen, se puede experimentar, determinar la existencia del Señor Supremo. Y el tercer camino habla de
a aquellas personas, dice, y aún otros a través del trabajo sin deseo fruitivo, lo que conocemos como karma yoga. O sea, el trabajo desinteresado o el trabajo sin esperar nada a cambio o sin fijarse o sin depender de los resultados del propio trabajo. O sea, estas personas escogen el camino de desprenderse de los resultados de cualquier actividad y simplemente se entregan a un determinado tipo de actividad, pero se entregan por completo, sea por servicio, por amor, por devoción, por como le quieran llamar. Y entonces se enfrascan y mediante esta práctica de ese modo se van desapegando de lo que se llama el interés material de la existencia, o sea, del vínculo, de la atadura al resultado o al fruto de la actividad material. Entonces ese propio desapego le va permitiendo irse zafando de cosas como el apego, la lujuria y por tanto también de la ira y otras cosas que vienen como efecto de eso mencionado anteriormente, y quedan completamente liberados en un estado que también les resulta perfecto para observarse a ellos mismos en su naturaleza original, más allá del condicionamiento de este cuerpo material, y posteriormente llegar también a la comprensión de que no son lo último que existe, sino que ellos mismos pertenecen a algo, o sea, pertenecen, son fragmentos, partes integrales de la suprema personalidad de Dios. Entonces el Señor Krishna dice, en este mundo material se encuentra el alma espiritual. Esa alma espiritual está condicionada por la energía material porque ella de una forma u otra ha querido disfrutar de esa energía material. Así que por tanto ha tenido que asumir un cuerpo. Al asumir un cuerpo material queda esclavizada por las leyes de ese cuerpo, por las limitaciones de ese cuerpo. Entonces el alma espiritual está dentro de ese cuerpo. Ese cuerpo es el campo de la acción donde ella desarrolla todas sus supuestas acciones. Allí está ella encarcelada, pero junto a ella está también la presencia del Señor Supremo conocido como Superalma. Pero en su ignorancia, el alma espiritual no tiene conciencia de esa superalma. Ella piensa que es el cuerpo y piensa que el mundo lo es todo y por tanto está enredado en ese disfrutar y sufrir de su propia historia. El principio de la espiritualidad significa descubrir que no es el cuerpo y descubrir la presencia del Señor que la acompaña en su experiencia de vida. Entonces Krishna les dice, las personas interesadas en ese tema llegan a descubrir ese asunto de tres formas diferentes, o por la meditación, o por el cultivo del conocimiento trascendental, o por el trabajo desinteresado. O sea, esos tres grandes caminos te llevan a descubrir. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted descubre la presencia del Señor, cuando usted descubre experimentalmente esa presencia, viene una certeza. Esa certeza hace que su fe aumente. Y esa certeza y esa fe, junto con el gusto, el sabor agradable que viene de esa experiencia, hace que usted desee comenzar a entregarse a esa presencia. Y ese deseo de entregarse, entonces es lo que marca el inicio del servicio devocional. O sea, los tres grandes caminos esos conducen al final en su madurez al Bhakti, o sea, hacia la devoción del Señor Supremo. Pero aún así, hay personas que no cultivan el conocimiento, o no tienen conocimiento filosófico, o no siguen el camino de la meditación, o no siguen el camino de la renunciación a los frutos de las actividades, y vemos que aún así logran también algo parecido, o sea, logran también comprender al Señor Supremo y experimentarlo. Vamos a ver cómo explica eso Krishna en el siguiente verso. Texto 26 dice lo siguiente. Además, existen aquellos que, aunque no están versados en el conocimiento espiritual, aún así comienzan a adorar a la persona suprema al escuchar a otros hablar de ella. Debido a su tendencia a escuchar a las autoridades, ellos también trascienden la senda del nacimiento y de la muerte. El Señor Krishna hace alusión al método básico que se describe en los Vedas para la adquisición de conocimiento, el método de escuchar. El Srimad Bhagavatam describe que la entidad viviente es como una rama caída en el río de la existencia,
Y entonces va siendo movida por las diferentes corrientes de ese río que la lanzan contra una orilla y contra la otra, la hunden, la sacan a flote y así se va pudriendo. Pero dice que solamente cada cierto tiempo y por una gran fortuna, esta rama llega a una orilla y es sujetada por alguien. O sea, tiene la oportunidad de salir de ese río de la existencia material. Entonces, eso se refiere a cuando usted en su vida, en esta existencia material, tiene la oportunidad de encontrarse por un momento con una compañía idónea, un gran alma, una persona muy avanzada espiritualmente, un maestro espiritual, un devoto puro o algo así. Cuando usted está teniendo esa suerte, entonces usted tiene la suerte de poder escuchar un momento hablar sobre la sabiduría espiritual de bocas de esa persona. Entonces, cuando usted escucha eso y usted presta atención y usted presta la disposición necesaria, entonces usted puede, aún sin tener conocimiento espiritual, aún sin dedicarse a la meditación, aún sin dedicarse al karma yoga, a ningún tipo de práctica, aún así usted puede obtener el mismo resultado, porque esa persona tiene la potencia espiritual suficiente para despertar en usted, o sea, para abrir en usted sus ojos espirituales, para que usted comience a ver las cosas tales y como son y que comprenda sobre la presencia del Señor en usted y comience a dedicarse al servicio devocional, bajo la instrucción, por supuesto, de una guía adecuada. Por tanto, el escuchar sobre las escrituras con una disposición adecuada, el escuchar a las grandes almas, el escuchar al maestro espiritual, ese escuchar es también otra manera, sumada a las tres maneras anteriores, de poder comprender nuestra realidad espiritual, poder comprender la realidad del Señor y poder comprender cuál es la verdadera relación entre nosotros y poder entender el modo en que podemos revivir esa relación. Entonces el escuchar, por eso el escuchar se menciona tanto constantemente. Chaitanya Mahaprabhu hacía hincapié, o sea, en tratar de escuchar, tratar de iluminar. Incluso el Bhagavad Gita dice que los devotos disfrutan de iluminarse entre ellos, o sea, intercambiar entre ellos sobre el Señor Supremo. Es muy placentero. Ayer estuvieron acá en mi casa unas personas que conozco, amigos míos. Yo conozco, soy amigo de todo el mundo. A mí converso con todo el mundo, escucho a todo el mundo y me gusta aprender, intercambiar con todo el mundo. Y especialmente con aquellas personas que andan de una manera u otra predicando la palabra de Dios. Entonces ayer estuvieron acá dos compañeros predicando, ¿no? Un poco sobre la palabra de Dios, tomando como literatura sagrada a la Biblia, y pertenecían a los testigos de Jehová. Muchas veces hay personas, ¿no? que critican a una tendencia o a la otra, pero yo no, yo no los critico a ninguno. Si están predicando de manera seria, amorosa y responsable, yo los aliento a que sigan predicando y les doy la oportunidad también de escucharlos, porque a veces yo, no sé si le pasará a ustedes, pero yo siempre tengo hambre de escuchar hablar sobre Dios. No me interesa si quien me habla es este o aquel o el otro o de una tendencia o de otra. A mí lo que me interesa es que lo que me hablen tenga base en las escrituras y que sea de parte de un corazón sincero. O sea, porque uno pasa mucho trabajo en encontrar a alguien que te hable de Dios. Es muy fácil encontrar gente que te hable de cualquier cosa y sobre todo de cosas que te enredan cada vez más, pero es muy difícil encontrar a alguien que te hable amorosamente sobre el Señor Supremo y que te hable desde una experiencia sincera y propia, o sea, sin dobleces en su conversación. Y entonces estaban aquí, yo les decía, qué bueno que están aquí, porque a veces yo quiero hablar un poco sobre Dios y no encuentro así en ese momento con quién. Así que pueden pasar, cuando ustedes quieran, pueden pasar y por aquí conversamos un rato que ustedes tengan disponible, el rato que yo tenga disponible, porque, porque el escuchar es una medicina. O sea, escuchar de manera apropiada, con la disposición adecuada y palabras veraces,
cargadas de amor y de fe, relacionadas al Señor Supremo, es una medicina. Es una medicina que va despertando nuestra conciencia espiritual, es una medicina que va aliviando nuestros males, nuestros temores, es una medicina que nos va aquietando nuestras turbulencias, es una medicina que nos va un poco sacando poco a poco de la oscuridad de estos tiempos, es una medicina que nos va mostrando un sendero, es una medicina que nos echa combustible para seguir andando, es una medicina que nos recuerda que nosotros también somos partes del Señor, y es una medicina que nos ayuda a no enfriar nuestra fe. Entonces que el escuchar es más importante que todos los demás. El escuchar es más importante que cualquier otra actividad de tipo mística, de tipo ritualista, incluso que cualquier otro tipo de actividad. Porque de hecho todo comienza por el escuchar. Porque si usted no escucha y usted simplemente se dedica a hacer determinadas prácticas guiadas por su propia mente o por lo que usted piensa que es correcto o no es correcto, es probable que usted se pierda, o sea, vaya en mal camino o al menos en un camino no saludable. Pero sin embargo, si usted se dedica a escuchar cuando tiene la oportunidad y escucha, por supuesto, a la persona adecuada, entonces de seguro usted va a avanzar más rápido que si lo hace de otra manera. Entonces el escuchar, escuchar y escuchar, tener todos los días para escuchar, un poco para leer, para escuchar algo, reflexionar sobre lo escuchado, eso es maravilloso. Así que cuando tengan la oportunidad de intercambiar entre ustedes o intercambiar con otra persona un momentito, aunque sea de forma favorable, sobre el Señor Supremo, sobre sus maravillas, sin fanatismo, sea un intercambio lúcido, un intercambio con argumentos inteligentes, un intercambio así, entonces eso es maravilloso porque el avance espiritual va a ser muy rápido. Entonces acá en el texto 27 dice: oh tú, el principal de los Bharatas, Arjuna, has de saber que todo lo que veas que existe, tanto lo móvil como lo inmóvil, es únicamente una combinación del cuerpo de las actividades del campo de las actividades y el conocedor del campo. Krishna le está diciendo: mira todas las entidades vivientes que ves en este mundo, desde las inmóviles, o sea, los árboles, hasta las móviles, los animales, los insectos, peces, seres humanos, lo que sea. Toda entidad viviente, toda manifestación de vida que veas en este mundo, debes comprender que no es más que la combinación del campo de las actividades, o sea, de la energía material manifiesta, y el conocedor del campo y el alma espiritual que se encuentra identificada con ese campo específico, o sea, con ese cuerpo específico. Aquello que llamas forma de vida no es más que la combinación de esas dos cosas. No es ni una cosa ni la otra, es la combinación de las dos. Y esa alma espiritual está condicionada por ese cuerpo específico, por tanto, tiene que actuar conforme a la naturaleza de ese cuerpo, y ya eso lo hemos repetido mucho porque es importante. A veces la gente se siente muy mal por la forma en que actuó, por el error que cometió, por las tendencias que tiene, pero esa persona debe saber que ese cuerpo que tiene, que esa mente que tiene, que todo lo que tiene traído de su pasado la va a obligar a actuar de una manera determinada. Por tanto, quiera o no quiera, va a actuar de esa manera determinada. Lo único que podemos hacer en ese sentido es tratar de dirigir, aprender a dirigir esa tendencia de actuación hacia una forma que nos traiga provecho y no que nos traiga más enredo, pero no podemos evitar actuar de esa forma. La tendencia está allí, la tendencia está allí. Ahora, lo que tenemos que ver cómo la dirigimos. Por ejemplo, por eso es que la sociedad védica dividía a la sociedad, valga la redundancia, en 4 divisiones diferentes en cuanto a empleo o trabajo. O sea, lo dividía en el grupo de los que tenían tendencia al conocimiento, a la ciencia, a la inteligencia, a la enseñanza, etcétera, etcétera. Lo dividía en el grupo que tenían tendencias a las actividades administrativas, a las actividades defensivas, los guerreros, los reyes, etcétera, etcétera. Los dividía en el grupo que tenían tendencia a las actividades de la economía, crianza de animales, la banca, el comercio, y lo dividía en el grupo que tenía tendencia a
servir como obrero o ayudante a los otros tres grupos. Entonces, ahora, esas cuatro actividades, por ejemplo, una persona desde pequeño mostraba tendencia, habilidad para las negociaciones, los negocios, para avanzar económicamente, para tener ideas de nuevas empresas, nuevos emprendimientos. Perfecto, esa tendencia estaba. La cuestión no era tratar de que no la siguiera, la cuestión era de enseñarle cómo seguir esa tendencia, aprovechar esa tendencia, pero dirigiéndola de tal manera que le sirviera para su propia elevación como ser humano y como criatura espiritual. Si nacía con tendencia a la administración, al control de los demás, a la organización, si nacía con tendencias de liderazgo, entonces la cuestión no era que abandonara esas tendencias, sino enseñarle a cómo dirigir esa tendencia en un sentido que le sirviera para elevarse al mismo como persona y para descubrirse como criatura o ser espiritual. Y así, no importaba la tendencia está allí, no la pueden evitar. Si la reprimes es peor porque ella va a buscar otra forma de salida. Hay que animar la tendencia, hay que cultivar la tendencia. Mis aptitudes tengo que cultivarlas, que animarlas. Simplemente se trata de en qué dirección, yo enfoco esa tendencia. No en quedarme sin esa tendencia. La tendencia está allí, yo estoy dentro de este cuerpo y esa tendencia me va a obligar a actuar de una manera u otra. Por tanto, yo por ahora eso no lo puedo evitar y no lo debo evitar. Lo que debo hacer es aprender a cómo gestionar esa tendencia de manera favorable. Eso es conocimiento. Y entonces significa tomar esa tendencia para emplearla en el servicio devocional, utilizar mi tendencia en servicio devocional. Eso significa utilizar mis aptitudes con P y mis actitudes con Z y todas las demás cosas que yo tenga, ver cómo las utilizo en mi relación con Dios, de manera que sea provechosa, de manera que el resultado de esa tendencia venga a ser bueno para mi avance espiritual y para mi avance como ser humano. Eso es la ciencia del Bhakti Yoga. Eso es servicio devocional. Eso es Bhakti. Y esa es la manera que le recomendó también el Señor Krishna a Brahma antes de que empezara la creación o la última creación de los universos materiales. O sea, le dijo, si tú estás interesado en tener descendencia, entonces tienes que aprender la manera de cómo utilizar esa actividad para tu propia liberación. O sea, tienes que hacer esa actividad, tienes que seguir tu tendencia de procreación, pero al mismo tiempo realizarla de tal manera que te sirva para tu elevación, o sea, para tu liberación espiritual. Eso es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es la ciencia de cómo encontrar la manera de vivir desde cualquier estado de vida, siguiendo cualquier tendencia, pero de tal forma que esa propia tendencia y estado de vida me sirva para mi liberación espiritual, o sea, para el avance en la comprensión del conocimiento espiritual. No se trata de estar criticando esta tendencia o aquella tendencia o de estar sintiéndome culpable porque yo tengo esta tendencia o tengo aquella tendencia. Porque entonces me paso la vida sintiéndome culpable o criticando demasiado. Se trata de ver, aprender cómo dirigir esa tendencia. Aprovechar esa tendencia. Srila Prabhupada lo describe de una manera muy interesante. Él dice cómo de una mala ganga hacer un buen negocio, o sea, de algo que ya estás enredado o en lo que ya estás enredado, como es este mundo material, este cuerpo, esa vida, etcétera, etcétera, cómo hacer de eso un buen negocio, o sea, cómo tener un buen provecho, por supuesto, desde el punto de vista espiritual. Y así, y entonces eso es la ciencia del Bhakti. Entonces Krishna le está diciendo a Arjuna, mira, lo primero que tienes que comprender también es esto. Todo eso que ves en este mundo material, que son especies de vida, no es más que la mezcla de una entidad viviente espiritual que está encerrada en un campo material de actividad, o sea, llamado también un cuerpo material de actividad. Y concluye diciendo en el verso 28, aquel que ve que la superalma o el Señor Supremo acompaña al alma individual en todos los cuerpos,
y que entiende que ni el alma ni la superalma que están dentro del cuerpo destructible son destruidas jamás, entonces esa persona realmente ve. Esto es importante porque sabemos que hay conceptos, ¿no?, de que el alma y Dios son la misma cosa, pero en verdad, sin embargo, el Señor Supremo está diciendo aquí lo contrario. Está diciendo que aquel que logra ver, o sea, que logra comprender que la superalma acompaña al alma individual en todos los cuerpos. Dentro de cada cuerpo que llamamos cuerpo vivo, hay dos personajes básicos y fundamentales: el alma y el Señor Supremo en manifestación de superalma. O sea, hay dos, Dios y tú, están ahí dentro. Por tanto, si hay dos y se dice que el Señor Supremo está acompañando al alma, eso significa que el Señor Supremo y el alma no son la misma cosa, porque la misma cosa no puede estar acompañando a la misma cosa. O sea, el término está acompañando significa que el Señor Supremo es independiente del alma y la está acompañando. Dentro, dice aquí otro término interesante, dice que dentro de todos los cuerpos, y en el verso 27 habló de lo móvil y lo inmóvil. Esto quiere decir que aún dentro de los árboles están esos dos personajes. Un árbol es una manifestación de vida, por tanto, ahí adentro hay también una entidad viviente espiritual que está viviendo como árbol, está viviendo la ilusión de que es un árbol, y está también la presencia del Señor Supremo en forma de Paramagna, con la misma calidad que está en usted, en un perro, en un pez, en una gaviota, en un águila, en un gusano. O sea, los dos personajes están allí mismo. La diferencia está que el Señor Supremo sigue siendo el Señor Supremo, y el alma espiritual en ese momento está tan metida en ignorancia que ni conciencia tiene. O sea, por eso está viviendo como un vegetal, o sea, como una entidad viviente inmóvil. Es la forma más primitiva de existencia en ese sentido. O sea, todavía ella tiene que seguir evolucionando hasta que llegue a la forma de ser humano. O sea, esa evolución no es más que evolución en estados de conciencia, salir de la oscuridad de la ignorancia y va adquiriendo otro tipo de conciencia hasta que llega a la conciencia de ser humano, que es el único estado de conciencia que puede o está capacitado o tiene todas las condiciones creadas para tomar conciencia de ella como criatura espiritual y del Señor Supremo como acompañante constante en este mundo material. Ninguna otra especie anterior al ser humano tiene todavía las condiciones creadas en su cuerpo material ni la maquinaria necesaria para desarrollar una conciencia de ese tipo. Por eso es necesario llegar a la condición de ser humano. Pero cuando se llega a esa condición de ser humano es necesario aprovecharla, porque si usted llega después de mucha evolución a la forma de vida humana y usted la malgasta en diferentes enredos y cosas y se le acaba el tiempo, entonces usted, yo y el que sea, simplemente habremos actuado como los más estúpidos de los estúpidos, porque tuvimos la forma más desarrollada evolutivamente desde el punto de vista del cuerpo material y de condiciones materiales, y aún así le dimos un uso muy deficiente. Es como tener un aparato electrónico, un teléfono, qué sé yo, con muchas potencialidades, y aún así nada más saber usarlo para cositas tan básicas que realmente se podría decir que lo estás empleando un 7% de todas sus capacidades. O sea, y eso es lo que nos está pasando. Tenemos una capacidad mental increíble, tenemos una capacidad de memoria increíble, de creatividad increíble, una capacidad en todo sentido increíble, y aún así la estamos usando de manera muy deficiente, y por eso nos está trayendo mucho sufrimiento. El ser humano, comparado con las otras especies, es la especie que más sufre, y gran parte de su sufrimiento es sufrimiento mental. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podría explicarse que una mente con tanta potencialidad esté sufriendo tanto? Es muy simple, porque está utilizando la mente de manera deficiente. O sea, no sabe cómo utilizar una mente tan poderosa. Entonces empieza ahí a ver, como se dice vulgarmente, a tocar botones, a ver qué sale, y lo que sale, por supuesto, es sufrimiento y de vez en cuando algún gozo momentáneo. Tenemos que aprender a utilizar nuestra mente, tenemos que observarla, meditar sobre ella, meditar sobre
las programaciones que las rigen, las que hemos creado nosotros mismos. Tenemos que observar nuestro cuerpo material, el que tenemos ahora, aprender sobre él, mantenerlo funcionando lo más correctamente posible. Tenemos que observar nuestra inteligencia, nuestras tendencias, nuestras emociones, nuestros lazos, nuestras creencias, nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestro aprendizaje. Tenemos que observarlo todo, reflexionar sobre todo, porque todo, en la mayoría de los casos, lo estamos utilizando de manera deficiente. O sea, todo está pasando ahí al azar, de manera casi automática, y por tanto lo que estamos haciendo es preparando siempre un futuro sufrimiento, un futuro sufrimiento. Si ya tenemos la forma de ser humano, si tenemos esta dichosa forma, si tenemos esta avanzada forma, esta maquinaria tan compleja conocida como ser humano, entonces lo menos que podemos hacer es comprenderla lo más posible, conocer sobre ella lo más posible, para ajustar lo que necesite ser ajustado dentro de las posibilidades, y que en vez de reportarnos tanto sufrimiento, nos reporte una oportunidad genial para seguir avanzando en el conocimiento sobre nosotros mismos. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe siempre, que el amor esté desbordando en nuestra vida, pero sobre todo que estemos siendo coherentes con la oportunidad que estamos teniendo, que no dejemos que la vida se nos pase, que el tiempo se nos pase sin aprovechar al máximo, al menos dentro de nuestros límites, todas las muchas capacidades que tenemos como ser humano. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.